nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Es bueno estar juntos para esta meditación más de la palabra. Hoy día, 23 de enero. Y Dios tiene una palabra para ti. Vamos a meditar hoy en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, se quedaron afuera y lo llamaron. Había una multitud sentada a su alrededor. Entonces le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Respondió él: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabras de salvación. Si hay algo que es muy valioso para Dios, y aquí está todo el secreto de la santidad, aquí está todo el secreto de la vida espiritual, es hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Parece algo tan simple, ¿no es así? Hacer la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Luego me dices, quiero. La voluntad de Dios. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es santa. Jesús nunca te pedirá que peques. Dios nunca te pedirá que peques. La voluntad de Dios es justa. Nunca será algo injusto lo que te pida. Entonces la voluntad de Dios es buena, es justa, es santa, es agradable. Entonces debemos hacer la voluntad de Dios sin miedo, porque la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Entonces no necesitamos tener miedo de equivocarnos. Pero ¿y si Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Pero ¿qué pasa si su voluntad no es buena? No, pero su voluntad siempre es buena. Entonces este es el primer paso. ¿Vamos a ser inteligentes aquí? ¿Dios puede querer algo malo de ti? No. Dios solo quiere lo bueno, su voluntad es buena. Su voluntad es agradable, su voluntad es tu salvación. ¿Y si Dios quiere que vaya al infierno? No, eso no es posible. Dios quiere que todos vayan al cielo. Dios no puede querer el mal para ti. No, Frey, pero en mi vida ha ocurrido mucho mal. Y fue Dios quien lo envió. No fue Dios quien te envió el mal. No fue. Dios no puede hacer el mal, mi gente. De Dios solo sale lo bueno, de Dios solo sale el amor. San Juan resumió muy bien quién es Dios. Dios es amor. ¿Quieres saber quién es Dios? Dios es amor. De Dios solo sale amor. De Dios solo sale amor. Entonces no tengas miedo de la voluntad de Dios. Esa es la primera cosa. Ahora parece simple, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. No. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está en juego? Otros deseos. Y hay dos otros deseos que pesan mucho en este momento. Es la voluntad del demonio, la voluntad del mundo. Entonces el deseo del mundo es fuerte. Incluso separo más, ¿verdad? La voluntad del mundo, la voluntad de la mayoría, la voluntad de la gente. Entonces, como es difícil para ti hoy, no te vayas de acuerdo con la mayoría, no estés de acuerdo con lo que la gente del mundo piensa. En el mundo de hoy, ¿cuántos pensamientos van en contra de la voluntad de Dios? Entonces, para hacer la voluntad de Dios, tendrás que negar la voluntad de la mayoría. Tendrás que tener que renunciar a la voluntad de las personas. Como dice Pablo, prefiero agradar a Dios que a los hombres. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Primero, debes estar dispuesto a renunciar a la voluntad del mundo. Y harás la voluntad de Dios, incluso si nadie más lo hace. Lo correcto es correcto, incluso si nadie lo hace. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo están haciendo. Lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga. Pero además de renunciar a la voluntad del mundo, también tendrás que renunciar
a la voluntad del diablo, que está muy unida a la voluntad del mundo. El demonio tiene sus deseos, el demonio tiene sus tentaciones. ¿Y cuántas tentaciones te llegarán? ¿Cuántas tentaciones? ¿Y qué son las tentaciones? Son los deseos del demonio para tu vida. Eres casado, adúltero, y esa es la voluntad del diablo para tu vida. Vives una vida laxa, vives una vida del suelo. Entonces eres una persona que necesita orar. Y viene un demonio con la tentación de rezar, ¿para qué? Ve a ver una serie, ve a dormir, descansa, disfruta de tu vida. Deja de pensar en rezar. Esta es la voluntad del demonio. Que no ores, que no ames a las personas. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, voy a tener que renunciar a la voluntad del mundo. Voy a tener que renunciar a la voluntad del diablo. Solo que hay algo aún peor. Todavía hay algo peor. Voy a tener que renunciar a mi propia voluntad. Es mi voluntad. La mayoría de las veces está en contra de la voluntad de Dios. Quien dice esto es el apóstol Pablo, que dice que mi espíritu quiere a Dios, pero mi carne no. Entonces, muchas veces tendré deseos contrarios a los de Cristo. ¿Qué pasa, hermano? La pelea está armada. ¿Viste la escena que puse aquí? Es el deseo del mundo, es el deseo del diablo, es tu propio deseo. Así que ser de Dios es renunciar a todo esto. Aquel que quiera seguirme, niégase a sí mismo. No ames al mundo ni lo que hay en él. Aléjate del diablo. No me dejes caer en la tentación. Entonces abandonas la voluntad del mundo, la voluntad del diablo, tu propia voluntad, para hacer una sola voluntad, la voluntad de Dios. De Dios. Como Jesús en el huerto de Getsemaní, no hagas lo que yo quiero, sino hágase, oh Padre, tu voluntad. Cuando puedes hacer esto, claro, por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, estás empezando a llegar a la santidad. La santidad es cuando tú vives en tu vida la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aunque tengas que desagradar a todo lo demás, merece la pena, vale la pena. Así es como se alcanza el paraíso. Así es como se alcanza la santidad. Así es como se llega al cielo. Que Dios te bendiga y te proteja. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.